Bien, vamos hoy sí a compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Recuerde que estamos desarrollando la serie Yo Soy. Hemos analizado, hemos tenido varios temas precisamente inéditos donde Dios nos ha venido hablando a través de esta serie, como lo es la serie Yo Soy. Hemos hablado ya de Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan vivo. Ese fue el primer tema que estuvimos compartiendo. Yo soy recientemente el alfa y la omega. También estuvimos analizando Yo soy la resurrección y la vida. En fin, poquito a poco nos acercamos al cierre de esta serie, pero todavía faltan algunos temas pendientes. Hoy quiero que meditemos bajo el tema Yo soy Jesús. Ese sería el tema, Yo soy Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Este día, Señor, que tú nos concedes el don de la vida a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por aquellas personas que siempre tienen una palabra de gratitud para contigo. Ahora te pedimos, háblanos a través de tu bendita palabra, llénanos más de tu presencia y permítenos ser extasiados de tu poder. Así como has iluminado nuestro camino a la luz de la palabra, sigue dándonos, Señor, tu cobertura e iluminando ese camino, esa senda de justicia, te lo rogamos. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Recuerda el tema Yo soy Jesús. Vamos a meditar en el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 3, 4 y 5. Dice la palabra del Señor: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una vez más este versículo 5. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Le dijo, ahí está la frase: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura, la palabra de nuestro Dios. Estos versículos que acabamos de leer encierran una verdad impactante para todo aquel que encuentra ese yo soy. Encontramos en este capítulo 9 la conversión de Saulo, la conversión de Pablo. Hay consideraciones generales antes de introducirme precisamente a esta escritura. Es importante tener ciertas consideraciones. Es importante que hagamos un alto de vez en cuando para contemplar el amplio panorama de esta historia de los primeros tiempos de la iglesia, como si fuera por medio de un telescopio quizás muy fino, notando las etapas vencidas y por vencer en el desarrollo del plan divino por la extensión que Dios tenía del evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, por el mundo entero. Hemos notado en esta serie Yo Soy cómo Jesús se presentaba en base a la necesidad de aquellas personas de la época. Por ejemplo, Él se presentaba a Marta y a María como yo soy la resurrección y la vida, en momentos que se necesitaba precisamente la resurrección de su hermano, amigo, en este caso de Jesús, Lázaro. Entonces podemos ver que a través de esta serie, a través de estos nombres que el Señor se antepone, Él desarrolla un acercamiento con las personas para poder suplir su necesidad. En este caso vemos un amplio panorama de lo que era este personaje, Saulo. Él precisamente estaba dando cobertura a lo que él pensaba que era bueno para su vida, y eso era asolar precisamente a la iglesia. Hemos de situar la conversión y la comisión de Saulo, notando antes de entrar en el detalle de este dramático acontecimiento que él había de ser gran instrumento en el vaso de la elección que Cristo Jesús hizo precisamente para su vida. En las manos del Señor, en las manos de la iglesia, la mies precisamente
para llevar a cabo esta etapa precisamente del crecimiento de la iglesia primitiva. Él se ha de extender por muchos rincones del mundo, y a través de este personaje es que Dios va a utilizarlo como parte de su elección para llevar ese mensaje a todo el gremio de la gentilidad. Una precisamente de las cosas que llama mucho la atención en este capítulo 9 de esta conversión de Pablo es cómo Dios ha venido trabajando más que cualquier otro personaje la vida de este hombre. El viaje de Saulo a Damasco nos lleva precisamente a una inquietud. Dice que en el versículo 1 de Hechos capítulo 9 que Saulo seguía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, recordando la expresión, la embestida de aquellos personajes precisamente que habían dado cobertura al primer mártir de la iglesia, como lo era Esteban. Es interesante también cómo este muchacho, también llamado Saulo, y que posteriormente se va a conocer en la escritura como Pablo, es el que estaba permitiendo todas estas desavenencias precisamente de asolar a la iglesia. Es importante notar también, a manera de introducción, lo que la escritura nos refleja precisamente de este personaje. Y para hacer, digamos, una autobiografía muy corta de la vida de Pablo, podríamos mencionar que Saulo, después conocido como Pablo, nació en Tarso, en la provincia de Cilicia. Su familia profesaba el fariseísmo y de su padre precisamente heredó la ciudadanía romana. Se cree que alrededor de los años 20, a los años 20 de edad que él tenía, poco después de la muerte de Jesús, fue a Jerusalén para formarse como rabino, precisamente el rabino local. Aprendió el arameo como lengua materna, aparte de conocer el hebreo y el griego, que eran idiomas que él manejaba precisamente muy bien, porque eso lo vemos más adelante en este mismo libro de los Hechos. Pronto superó a sus compañeros en cuanto a aquella pasión por las instituciones dentro del judaísmo. Como parte también de su formación para ser rabino, tuvo que aprender un oficio. Él escogió aprender a hacer tiendas y lo encontramos en la carta a los Corintios. Parece que no llegó a ser un rabino propiamente dicho, pues otros acontecimientos surgían y él era una persona quizás muy ocupada. Uno de ellos fue el de perseguir, uno de esos, voy a decirlo de esta manera, acontecimientos en su vida, es que él perseguía a los seguidores de Jesús. Eso lo hizo con gran odio, con una perseverancia, hasta que tuvo precisamente el encuentro inesperado que encontramos en este capítulo 9. Pero para ir por orden es importante mencionar algunos aspectos. En primer lugar, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Las cartas eran para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase hombres o mujeres de este camino, los trajese presos precisamente a Jerusalén. Saulo, la última vez que se menciona fue en el capítulo 8, es decir, el capítulo anterior, donde dice que asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres. Imagínense cómo era este personaje, y los entregaba en la cárcel. Aquí continuó, expandió este trabajo en la ciudad de Damasco, y aproximadamente de 130 millas o 210 kilómetros para traducírselo hoy en día, al noroeste de Jerusalén. Un viaje de 6 días en total. Pero a él no le importaba las distancias que tenía que recorrer, con tal de andar buscando personas, discípulos, seguidores de Cristo Jesús, para meterlos a la cárcel. Dice la escritura que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La imagen es de un hombre enojado, de un hombre violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor, porque no le encuentro otra razón para que dice la escritura que hasta los llevaba arrastrados, hombres y mujeres. Él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó a él. Podríamos decir que Saulo estaba decidido en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido ir
directamente por Saulo, por Pablo, como lo vamos a conocer más adelante. Por supuesto, no sabemos sobre la apariencia de Saulo. Un viejo libro apócrifo que daba fines del primer siglo describió a Pablo así: un hombre de estatura moderada, con cabello crespo, piernas chuecas, ojos azules, cejas grandes y nariz larga, a veces parecido a un hombre pequeño, a veces pareciendo un ángel. Eso lo he sacado de un libro apócrifo. Lo llevo a mención para que usted se haga un mayor marco de referencia de cómo era realmente Pablo. Dice que él vino al sumo sacerdote. Saulo hizo su trabajo de persecución bajo una aprobación, es decir, con cartas selladas de las autoridades de la época. Llevó precisamente, recordó, voy a decirlo, cómo él podía manejar a su antojo a los cristianos, asolarlos y llevarlos hasta una cárcel. Es ahí, mi querido hermano, después de hacer esa introducción y ese marco de referencia, donde me llamaba mucho la atención el tema, ¿verdad? Donde yo quisiera que meditemos en este momento en las palabras precisamente que Jesús le pronuncia. Pero vea cómo inicia el pasaje. Mas yendo por el camino, lleva cartas. La idea es a ver todo tipo de cristiano, todo seguidor de Jesús lo iba a jalar. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca, no había ni llegado, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí es donde entra en detalles precisamente la escritura y la reflexión. ¿Por qué digo entra en detalles? Porque en primer lugar no es algo normal lo que está sucediendo, es una luz resplandeciente. ¿Por qué me persigues? Es la primera pregunta. Saulo había provocado mucho daño a los seguidores de Jesús en Jerusalén, habiendo afectado mucho a esos creyentes. Resulta que ahora decide también ir a la ciudad de Damasco. ¿Para qué? Para castigar, para apresar a los que ahí precisamente pensaran en su contra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La experiencia resultó ser impactante para Saulo. Él sabía que se trataba de algo que venía de parte de Dios. Pero había algo extraño, y era que la voz decía que lo estaba persiguiendo, aun cuando Saulo pensaba que en todo lo que hacía agradaba a Dios. Con frecuencia ocurre lo mismo a muchas personas. Piensan que con lo que hacen agradan a Dios. Piensan que con las buenas instrucciones, piensan que con las buenas decisiones que ellos toman están agradando a Dios, cuando en verdad pueden estar haciendo todo lo contrario. No basta hacer las cosas con sinceridad. ¿Por qué? Porque se puede estar sinceramente equivocado. Se necesita tener una sinceridad, se necesita tener un conocimiento, se necesita más que eso, si usted me lo permite. Se necesita experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Pablo agrega todavía más cosas de su pasado en Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído, dice él, acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos a mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mi padre. Él lo podía decir, Saulo de Tarso. Este hombre tenía una alta educación. Pensó que el cristianismo era malo, era engañoso. Quizás tomó como ejemplo a muchos personajes, pero el punto es que el conocimiento no transforma a las personas. Los títulos no transforman a las personas. Lo que hacen muchas veces los títulos es saber manejar los tiempos, voy a decirlo, y aprender un conocimiento. Pero que transforma la vida de las personas, no. Algunos los transforman para mal porque se creen autosuficientes y más que otros cuando ya tienen un título. Pero ese es otro tema. El punto es Pablo tenía una educación tremenda, pero eso no le había ayudado. Él pensaba que lo que estaba haciendo
era agradar, pero él no estaba agradando a Dios, estaba haciendo todo lo contrario. El camino significa que el cristianismo es más que una creencia o un juego de opiniones precisamente. Se trata más de eso. Dios se encuentra con Pablo en el camino a Damasco, mas yendo por el camino aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cae en tierra y oyó la voz que le decía: ¡Hey, Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Y empieza, yo me imagino a Pablo viendo por todos lados. ¿Y de dónde es esa voz? Y lo interesante es que Dios le da la respuesta. Versículo 4. Cae en tierra. Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Se puede usted imaginar a Pablo gritando: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y sabes qué? No solamente es quien tú persigues, yo soy Jesús. Y una cosa te quiero decir: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa palabra que le va a marcar a Pablo. Ese yo soy Jesús. Y ese es el tema. Yo soy Jesús. Cayendo en tierra, la reacción de Saulo fue simplemente caerse en tierra. Esto no fue por honor o por reverencia a Dios. Fue simplemente una reacción de supervivencia ante la luz resplandeciente. Estaba aterrorizado por la luz celestial. En las mentes de muchos o la mayoría de las personas, Saulo se cayó de un caballo que montaba. Pero este registro no está en la escritura. No hace ninguna referencia. Muchas personas suponen que estaba en un caballo, y pintores así muchas veces lo registran o lo representan, porque es un pasaje muy conocido. Es significativo que un libro tan corto, que intenta cubrir la expansión del cristianismo desde sus pequeños comienzos en Jerusalén hasta una religión que llenó de imperio precisamente entero, la historia de la conversión de un solo hombre es tan grande enfatizada. Oyó una voz que decía, esta voz era la voz de Dios: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Dios repite un nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte. ¿Por qué repite Dios: Saulo, Saulo? Lo está diciendo 2 veces. ¿Cuándo es que usted repite una frase? ¿Cuándo es que usted repite una palabra? Cuando no le están prestando atención, cuando quiere marcar un énfasis. Por eso es que se repite: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mientras la luz celestial lo abruma, Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Perseguía a Dios, no al hombre. ¿Y de qué nos habla eso? Del segundo elemento que quiero dejarle: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba sorprendido y por eso preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Debió haber sido un gran impacto para Saulo oír que quien le hablaba era Jesús, aquel que había muerto tiempo antes y era al maestro de los creyentes. Para él fue extraordinario darse cuenta de que Jesús estaba resucitado tal como sus discípulos lo afirmaban. Muchos de ellos todavía estaban con vida, muchos de los discípulos. Pero además le dijo que lo estaba persiguiendo. Y aquí viene el énfasis. En realidad, a quien Saulo perseguía eran los creyentes, era a los seguidores, eran los que decían ser discípulos de Jesús. Pero Jesús decía que era a él a quien lo estaba persiguiendo. En eso había una gran enseñanza, una buena nueva, y era que cualquier cosa que se hiciera a uno de los creyentes era a Jesús a quien se le estaba haciendo. No era a los creyentes, a ellos se les hacía en un sentido literal. Pero Dios ahora le dice a Pablo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no lo estaba persiguiendo, estaba persiguiendo a los seguidores de él, estaba siguiendo a los discípulos de Jesús. ¿Y por qué le dice entonces: ¿por qué me persigues? Porque aquellos que persiguen a la iglesia de Cristo son los que persiguen a sus hijos. Con ello el Señor mostraba que Él estaba en cada persona que cree en Él. Con eso Dios está demostrando que cada persona que confiesa con su boca, cree en su corazón y se mantiene firme
en esa creencia, puede desarrollar un cristianismo eficaz. Saulo habría de desarrollar esta idea y llegaría a enseñar que los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo más adelante en sus cartas. En la manera que tratamos a los creyentes, tratamos a Jesús. Esa es una gran enseñanza también del yo soy Jesús. Al presentarse Él como yo soy Jesús, lo que nos está diciendo es: yo soy el que puede sostener tu vida. Yo soy el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora Pablo está comprendiendo que él no estaba llevando cartas para meter presos a los cristianos, estaba yendo de frente contra Cristo Jesús. Y contra Cristo Jesús nada ni nadie puede hacerle frente, porque Él es Dios, dice el profeta, y no hay más. Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Y eso me hace pensar también de que Dios no permite que toquen a uno de sus pequeñitos. Él dice: yo soy Jesús. Aunque Jesús era un nombre bastante común en aquel día, el Jesús de Nazaret que había ascendido no necesitaba más identificación. Cuando dijo yo soy Jesús, Saulo supo exactamente cuál Jesús le hablaba, el que días antes había sido crucificado y que se decía que había resucitado. En toda probabilidad, Saulo oyó a Jesús enseñar en Jerusalén, y como probablemente era miembro del Sanedrín, Saulo se sentó a juzgar a Jesús en el juicio antes de su crucifixión. Digo probablemente. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Viene la siguiente pregunta. Saulo respondió con dos preguntas más importantes que alguien puede y debe hacer al acercarse al yo soy Jesús. Casi todos tienen preguntas que les gustaría hacerle a Dios. Una encuesta precisamente que se realizó en el año de 1990 le pidió a la gente que escogiera 3 preguntas que más les gustaría hacerle a Dios. Las 5 respuestas principales eran: ¿habrá algún día una paz mundial duradera? Se hizo este censo a las personas para saber si tuviesen la oportunidad de preguntarle a Dios directamente 5 preguntas, ¿qué preguntas le hicieran al maestro? Resulta que las preguntas que más sobresalieron fue: ¿habrá algún día paz en el mundo? ¿Cómo puede ser una mejor persona? ¿Qué vendrá en el futuro para mi familia y para mí? ¿Habrá algún día una cura para todas las enfermedades? Porque hay sufrimiento en el mundo. Pero Pablo no pregunta ninguna de esas cosas. Él pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Pocos se atreven a hacerle realmente esta pregunta a Dios, pero cuando lo hacemos, debemos hacerlo con sumisión y con una obediencia decidida. El yo soy Jesús nos va a llevar a nosotros a experimentar: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué eres, Señor? Si no hemos experimentado el yo soy Jesús para nuestra vida, no vas a saber qué es lo que tienes que hacer dentro de la viña del Señor. Viene Dios y le dice: dura cosa te es, Pablo, dar coces contra el aguijón. Cuidado, Pablo, cuidado. Y vean lo que aparece, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: te me levantas ya, Pablito. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Encontramos el yo soy. Ese yo soy que puede llevarnos a una bienaventuranza mucho mejor que la que usted imagina. Una entrega incondicional. Saulo estaba tan perplejo por la revelación de Jesús que ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Por ello decidió preguntar. Y temblando, temeroso, le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Si tuvieses la oportunidad de preguntarle a Dios, ¿qué le preguntarías? Pablo, como está sorprendido, ¿sabe lo que pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Es que él llevaba una función. El objetivo de él era llevar las cartas, pero con esas cartas agarrar a todos los cristianos que se encontraran en el camino. Y cuando tiene la oportunidad de preguntarle al Señor, le hace 2 preguntas. Y la primera que le hace: ¿qué quieres que yo haga?
La segunda, perdón, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Jesús? Primera. Segunda, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta expresaba una completa rendición. ¿Qué quieres que yo haga? Es la pregunta de aquel que no desea nada más que hacer la voluntad de Dios. Hermano, yo ya casi finalizo, pero le pregunto, ¿y usted ya le dijo al Señor? ¿Ya le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo reconoció, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Una verdadera conversión incluye una entrega incondicional a Dios y a su obra. Nadie puede decir que en verdad se ha entregado al Señor si no está dispuesto a hacer su voluntad. No su voluntad, sino que la voluntad de Dios. Tampoco debemos pensar que hacer su voluntad es aquello que creemos que a Él le agradaría. No es lo que creemos. No debemos guiarnos por suposiciones o supersticiones, mucho menos, sino por la iluminación que solo Dios puede darnos. Por eso la figura acá de una luz resplandeciente, mi querido, si la luz de Cristo no te ilumina, nada te va a iluminar. Es solamente a través de este yo soy Jesús que tú puedes experimentar el amor, el perdón y la satisfacción de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibe les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Saulo llegó a convertirse en el arquitecto experto que colocó el fundamento para el cristianismo. Eso fue posible a través de su encuentro con Jesús. Su vida dio un vuelco y nunca más volvió a ser la misma. Nunca más. Él mismo llegó a ser parte del pueblo al que antes perseguía. Su conversión es un ejemplo de lo que ocurre cuando una persona rinde su voluntad a Jesús. Hoy en día también podemos tener la misma experiencia haciendo a Jesús la misma pregunta que Saulo: ¿qué quieres que yo haga? Eso es algo que se debe de hacer hoy mismo. Usted no puede seguir prolongando su comunión con Dios. Usted no puede seguir pensando de que ya va a ver que yo voy a salir adelante. El resplandor del cielo dejó ciego a Pablo. Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Y ese es el punto. Cada uno de nosotros debemos tener nuestro acercamiento a Dios. El temblando y temeroso precisamente se acercó y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Cuando él hacía esta pregunta, Jesús solo le dijo qué hacer en ese momento: levántate. Este es el carácter, la dirección de Dios en nuestra vida. Él nos dirige un paso a la vez. En lugar de exponer los detalles del gran plan que Él tiene para nuestra vida, Él nos da el paso a seguir. Nunca nos va a dar toda la agenda, nos va a dar el paso a seguir, porque si no das ese paso, Él no puede revelarte el siguiente paso que tienes que dar. Saulo, inmediatamente después del camino a Damasco, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad. Oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, dice la Escritura. La experiencia fue incomprensible para los compañeros de Saulo, pero cuando Saulo abrió sus ojos, ¿qué pasó? Todavía no podía ver. Abriendo los ojos, dice, no veía a nadie. Casi podemos oír a Dios decirle a Saulo: cerraste tus ojos hacia mi luz, mi Salvador. Bien, pasa unos días físicamente ciego, como lo has sido espiritualmente, pero yo te diré lo que tienes que hacer. Estuvo 3 días, dice la Escritura, sin ver. No comió ni bebió, ayunó. Parece que Saulo estaba tan conmovido por la experiencia que no pudo comer ni beber por 3 días. Todo lo que Saulo podía hacer fue simplemente sentarse en un silencio ciego. Esta fue una experiencia humillante y un tiempo en que Saulo
debió haber desafiado todas sus ideas previas acerca de quién era Dios y qué le agradaba. En los 3 días de ceguera y privación, Saulo estaba muriendo a sí mismo, muriendo. Él es el que va a escribir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí en adelante, Dios hace cosas nuevas. Sería solo después de 3 días de morir que él recibiría la vida de resurrección de Jesús como nuevo discípulo y seguidor de Cristo Jesús. Quiero hacerle 3 aplicaciones. La primera de ellas: ¿usted ha tenido su experiencia con Yo Soy Jesús? Si usted no ha tenido una experiencia con Jesús, usted no ha tenido un cambio radical. Y si usted no ha tenido un cambio radical, usted sigue haciendo las cosas que a Dios le desagradan. Y es cuestión de tiempo que el Señor se te aparezca en el camino y se interponga en esa cobertura. Porque Dios siempre llega a tiempo a nuestra vida. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, lo va a hacer. Segunda aplicación: si tenemos algún familiar que todavía no le ha sido revelado el Yo Soy Jesús, a su tiempo, siga orando por esa persona, que el Yo Soy se le va a presentar en el camino. Porque recuerde, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cristo Jesús, el único camino de salvación. Tercera aplicación: cada uno de nosotros debemos preguntarle, cuando hemos conocido a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Pablo no dudó en ningún momento de hacerle la pregunta tan importante de la vida al maestro: ¿qué quieres que te haga? Pregúntele al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Si usted logra responder el ¿qué quieres que yo haga?, usted va a obtener una plenitud, una satisfacción en su vida de lo que usted hace. Hay gente que me pregunta: ¿y por qué hace el programa ese todos los días? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque me encanta anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, porque yo desde ya mucho tiempo atrás reconocí el Yo Soy Jesús, el que quieres que te haga, el que quiere que Dios haga a través o por medio de su iglesia. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a reconocer que sin santidad nadie podrá ver el rostro de nuestro Dios. Oremos entonces. Padre, gracias te doy por cada una de las personas que en este momento nos están dando su sintonía, disfrutando tu gracia, disfrutando tu consuelo, disfrutando la manifestación poderosa de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por cada vida que en este momento está dando cobertura, Señor, a cada una de estas necesidades. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, tú tienes control de todas las cosas, y para ti, Señor, no hay nada que sea imposible. Gracias porque sabemos que no es del que quiere ni del que corre, es de aquel que tú tienes misericordia. Gracias por tener misericordia de nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por cuidar nuestros corazones angustiados. Gracias porque un día también tú te revelaste a nuestras vidas, pusiste cántico nuevo, pusiste, Señor, una luz resplandeciente, y esa luz iluminó nuestro camino. Gracias te damos por cada persona que en este momento puede decir, gritar a los 4 vientos un buen amén, porque sabemos que tú te nos has revelado a nuestra vida, revelado para bendición. Gracias, porque tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, bendito Rey. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea toda la gloria. Aprovecho y oramos por aquellos familiares que aún no te conocen, o esos familiares que un día militaron en la fe cristiana. Señor, yo te ruego por ellos, para que tú, Señor, les permitas buscar ese conocimiento, pero más que conocimiento, esa luz resplandeciente, que un día militaron en la fe cristiana. Auxíliales, guíales, y que vuelvan, Señor, al redil donde tú los esperas con los brazos abiertos. Gracias te damos, Dios mío, porque sabemos que tú tienes control de nuestra vida.
Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.